Yo creo que los dominicanos estamos tomando muy a la ligera el problema que se está dando en Haití. Por fin la Organización de Estados Americanos en esta semana se refirió al tema de Haití y dijo que los países son los culpables de la situación que está atravesando Haití. Pero en un estado donde las bandas armadas con todo tipo de armas, no es que un revolvito, una pistola, no, con armas de guerra, con armas de guerra, que llegan, se supone que llegan de distintas partes del mundo. Nosotros tenemos una situación sumamente peligrosa, muy peligrosa. No porque tengamos nada en contra de los haitianos, porque no tenemos nada en contra de los haitianos. Incluso hay un comercio bilateral. Pero hay una situación real. Allí el gobierno no tiene control de nada. Lo que controlan son las bandas armadas. Son las que secuestran, son las que matan. La semana pasada mataron y quemaron vivo a un ex senador y su chofer en su vehículo. Dentro de su vehículo lo quemaron vivo. Son los que secuestran, son los que piden la cantidad de dinero que necesitan, son los que dirigen el comercio. Si el comercio no le paga, no puede abrir. Y en medio de esa situación, señores, ¿ustedes saben a cuántos kilómetros? Nosotros a 25 o 30 kilómetros que estamos de la capital, del centro de donde están esas bandas. Entre 25 y 30 kilómetros es que estamos. ¿Usted qué produce ese tipo de cosas? En todos los países del mundo ese tipo de cosas produce migración porque la gente sale huyendo. ¿Y hacia dónde es que están saliendo huyendo? Hacia la República Dominicana. Todos los países del mundo que han tenido problemas con el país que está al lado, que tiene desestabilidad, que no es un Estado que controla sus instituciones, la migración tiende a esparcirse. Y eso es lo que está pasando allí. Nosotros sencillamente estamos viendo lo que ocurre, pero no nos damos cuenta de la magnitud del problema. Allí están confabuladas bandas con funcionarios de los gobiernos, con agentes policiales, con militares. Las bandas son las que mandan, las que dirigen. En un país que a más de un año del asesinato del presidente no se sabe en qué ha parado eso, señoras y señores, y nosotros estamos frente a una situación sumamente delicada, delicada. Y nosotros tenemos que lograr que conjuntamente con los países de las demás naciones o de las Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Haití se convierta en un estado no fallido, sino en un país en donde por lo menos se respeten mínimamente las libertades y que se pueden caminar hacia otro tipo de desarrollo, no lo que está pasando allí. ¿Cuántos planteamientos se han hecho de que Haití necesita una intervención no unilateral de ningún Estado? Es una intervención a nivel de que una fuerza multinacional lo controle, lo dirija hasta su última etapa de estabilidad.
lo que le llaman fideicomiso internacional. Hay ejemplos de fideicomisos internacionales que se han hecho a nivel mundial que pueden ser usados para poder estabilizar Haití. Pero aquí, lamentablemente, señores, quiérase o no, los únicos que vamos a pagar la consecuencia y la estamos pagando somos los dominicanos. Lamentablemente, no ha habido decisión política ni decisión de Estado de ninguno de los grandes estados en el mundo con la finalidad de controlar esa situación. Y peor aún, uno se pregunta, ¿y cómo llegan esas armas a Haití? Esas armas llegan, la mayoría de Estados Unidos, de contrabando. La meten allí a Haití, armas de guerra. Y llegará un momento en que lamentablemente esas bandas van a querer extenderse hasta territorio dominicano. No importa lo que ustedes llamen muro, si es muro lo que se está haciendo o no. Algunos dicen que es una verja. Yo no sé si es verdad o es mentira. Pero muro o verja, eso nunca detiene la migración. Nunca. Eso ha sido así eternamente, por los siglos de los siglos. Entonces, nosotros tenemos que ver que nuestro principal riesgo en este momento es la situación en aquellos tiempos de principios del siglo XX, se le llamaba la montonera. Ahora no, ahora son bandas modernas, artilladas con todo tipo de armas. En aquellos tiempos habían caciques, jefes militares que se llamaban generales y fueron controlados y fue producto la intervención norteamericana de Estados Unidos de 1916, fue producto de la montonera, y la intervención norteamericana de Estados Unidos de 1916 también en República Dominicana. En Haití fue en 1914, pero en República Dominicana fue en 1916. También fue fruto de esa situación de inestabilidad en que se encontraban los dos estados. Bueno, y por la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Señores, miren, a propósito del comentario de Geraldino sobre el comunicado de la OEA, yo creo que el comunicado... Vamos a pedir el café, Pérez. Un cafecito, ven Carla. Gracias, que te estábamos acechando hace rato. Te estábamos esperando. ¿Cómo está? ¿Está bien? Gracias, Carla, muy amable. A tu salud. Bueno, el cafecito para el periódico Hoy, los amigos del periódico Hoy, un abrazo y un abrazo. Felicitaciones y gracias por su trabajo de siempre, de darle al periodismo un sentido de mayor profundidad y responsabilidad. Mira, decía que el comunicado de la OEA, para mí es un comunicado inusual, porque incluso la firmeza de su planteamiento como que no es propio de ese organismo regional. Y sorprende sobre todo porque desde la OEA lo que se ha venido promoviendo de alguna manera es lo contrario. Lo contrario, sí. Entonces ahora ellos no tuvieron reserva en distribuir responsabilidades, ¿verdad? En atribuir responsabilidades sobre la situación en que vive Haití, pero porque además llegan a una conclusión absoluta de que aquello ha colapsado y que el gobierno provisional que tiene Haití no ha tenido la posibilidad de mejorar las condiciones en que ese país vive, y por el contrario dicen que 20 años después todos esos programas y todos esos planes, en vez de mejorar, lo que han hecho es que han profundizado la crisis. Es decir, hechas esas atribuciones ahí, el comunicado tal vez es injusto, pero desde la OEA se le puede pedir eso, que no reconoce que esa realidad al país que más afecta directamente es a la República Dominicana. Porque además por el problema migratorio también han estado más en el bate-bate con República Dominicana. Ahora, ¿cuál es el valor que yo veo
de esa posición de la OEA, que a pesar de ser un organismo de alguna manera indiferente y que había jugado un poco con el juego de las grandes naciones, como no ponerle cara al tema, al llegar a esa conclusión está obligado, está conminado a tener que plantear una salida. ¿Cuál es la situación de Haití? Sí. Y para mí ese es el valor que tiene, porque ya ha hecho el comunicado, pronunciado el comunicado, insisto, inusual, incluso en el lenguaje de un organismo como ese regional. Ahora le corresponderá sugerir cómo solucionamos ese problema. Nosotros hemos estado planteando esta idea del fideicomiso, que debe ser un fideicomiso con un gobierno haitiano, una cabeza haitiana, con funcionarios haitianos. No se trata de imponerle a Haití un procónsul que vaya allí a dirigir a Haití, sino un fideicomiso que implica obviamente una intervención militar para poner orden a todas esas bandas que tienen ahí a Haití ardiendo en fuego, es decir, los propios ciudadanos haitianos. Esa pobre gente que viene aquí a donde buscar la vida, que trabaja aquí, que vuelve a su casa a llevar algo a su gente, han disminuido el ingreso porque lo atracan, lo quitan las pocas cosas que llevan. Es decir, es una situación incontrolable y obviamente la primera tarea de una intervención como esa es tomar el orden de la situación. Lógico. El orden de la seguridad ciudadana, para entonces construir un proyecto que construya un Estado funcional, que le dé a los haitianos unas instituciones operativas que revisen el cuadro político, y hay que hacer una reforma política, hacerla, que sea funcional, propia de la cultura haitiana, propio en su dinámica, y que los ayude a construir una economía con cierta estabilidad. Yo creo que yo no diría que esa intervención sería para, en ese gobierno provisional, establecer un acompañamiento, ¿verdad?, que lleve esas instituciones por el camino correcto, el Congreso, su primer ministro, si lo tienen, el presidente, o revisar si opera un primer ministro en Haití junto con un presidente, con todas las trabas para poder, o se le establece a Haití un gobierno democrático que tenga el mando de la situación una vez electo. ¿Cuál es el plazo? Bueno, en principio esos no son plazos fatales, se establecen plazos y se van revisando hasta que Haití está en condiciones entonces para celebrar unas elecciones, elegir un gobierno, y el gobierno que esté ahí acompañarlo también por un cierto periodo. Que ese fue lo que ocurrió aquí en 1922. Claro, para que... Porque entonces, nosotros teníamos una intervención, fruto de la situación que se había presentado, pero con la colaboración de las fuerzas americanas se eligió un gobierno provisional encabezado por un dominicano, mediante el cual se convocó a elecciones libres con la finalidad de establecer un régimen democrático. Entonces, yo creo que eso es lo que Haití necesitaría, y obviamente esa intervención debe estar dirigida por un organismo como Naciones Unidas, y la propia OEA, como un mecanismo de los estados regionales, pudiera tener la responsabilidad de la ejecución de un proyecto como esa magnitud, con el apoyo de las naciones que estén dispuestas a hacer algo por Haití, incluyéndonos a nosotros, porque la política dominicana siempre ha estado como, bueno, no me quiero meter con Haití. Claro, ¿cómo no nos vamos a meter con Haití si nosotros somos sus vecinos, somos los que estamos compartiendo una realidad, somos los que estamos dando esa primera opción de espacio de vida, de trabajo, de hospitalidad? El Estado tiene que meterse en eso. El Estado no puede ir a Haití e intervenirlo, pero sí puede acompañar en un plan como ese, siendo un actor activo. Y yo creo que, y en eso debo reconocer que el actual presidente ha sido mucho más claro y contundente en plantear este tema en los foros internacionales, en abordar el tema, colocar el tema sobre la mesa para llamar la atención con respecto a esa realidad.